del general Lázaro Cárdenas, la historia triste de la Contentos de tener esta segunda conferencia magistral de la Cátedra Lázaro Cárdenas, hoy con un invitado de lujo, a quien agradezco enormemente su generosidad para compartir este tiempo con nosotros, doctor Ricardo Pérez Monfort, hablando de los últimos años del general Lázaro Cárdenas. El doctor Ricardo Pérez Monfort es doctor en Historia de México por la UNAM, es investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha recibido en 2 ocasiones la beca de intercambio académico con estancias en la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Iberoamericano de esa misma ciudad en Alemania. Le fue otorgada la cátedra Eulalio Ferrer en 2009 en la Universidad de Cantabria en Santander. En 2010 recibió la beca Edmundo O'Gorman de la Universidad de Columbia en Nueva York. En el primer semestre de 2011 pudo disfrutar de una estancia académica en la Universidad Libre de Berlín, auspiciada por el Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha colaborado en diversas investigaciones en instituciones nacionales e internacionales, entre las que sobresalen el IRD en Francia, la DAAD y la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y las universidades de Oslo y Bergen. Ha escrito 34 libros y más de 150 artículos científicos sobre historia y cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX. Y todos lo conocemos como un gran estudioso de la vida del general Lázaro Cárdenas. Uno de sus últimos libros publicados es justamente el tomo 3 de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Y en esta ocasión, aquí está, y en esta ocasión nos va a acompañar con la conferencia magistral Los últimos años del general Lázaro Cárdenas. Entonces, la Casa de Lázaro Cárdenas se complace en presentar al doctor Ricardo Pérez Monfort. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Sí, veo que se oye, ¿verdad? Yo lo oigo aquí atrás. Es como la voz de mi conciencia. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Y de veras que me da un enorme gusto estar otra vez aquí ya con la casa remodelada. Es realmente una transformación sorprendente, ¿no? Si algunos de ustedes conocieron cómo estaba la casa hace un par de años, era realmente una especie de homenaje a las ruinas del general Cárdenas en el fondo, ¿no? Y ahora yo creo que sí ya es un espacio bastante más digno, por lo que veo, y me da muchísimo gusto estar aquí. Y bueno, esto que voy a presentarles ahora, que es una especie de resumen, recorrido rápido por los últimos años del expresidente de México, un expresidente muy sui generis, un expresidente muy extraño si uno compara con los expresidentes contemporáneos, un personaje que prácticamente no andaba más que con su chofer, con amigos, no se le veía con guaruras, ¿no? Por lo general se bajaba y caminaba entre la gente, lo saludaban, se sentaba a escuchar los problemas que había, gestionaba las soluciones, etcétera, etcétera. Cosa que ya quisiéramos que algún expresidente de este país, digamos de Luis Echeverría para acá, que son los que, bueno, por lo menos los que estaban vivos cuando nosotros estábamos vivos, ¿no? Pudiera haberlo hecho, ¿no? Es un personaje realmente, en la medida en que uno va adentrándose en su vida y viéndolo actuar en esta última etapa de su vida, recupera uno cierto optimismo en este país, y en que sí dio, ¿no?,
una camada importante de políticos constructores, de gente honesta, decente, ¿no?, que respondía ante las necesidades de las mayorías y sobre todo de las necesidades de la justicia social, que es tan escasa en este país, ¿no? Esto que les voy a medio leer, medio platicar, va más o menos de los años de 1958. Escogí 58 porque marca un hito en esta última etapa de su vida, puesto que es ese año en el que, sobre todo al final, por una parte hay una sucesión presidencial importante ese año, pero en la última etapa de ese año él hace un viaje del que les voy a hablar un poquito, y también en ese viaje él se entera de uno de los grandes acontecimientos del siglo XX en América Latina, que fue el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Estando precisamente en Europa, él se entera, ¿verdad?, de la huida de Batista y de la entrada de los revolucionarios en La Habana, y deja testimonios. Él era un hombre bastante contenido, ¿no?, pero se nota que le emocionó muchísimo y que estaba ávido de saber un poco más de cómo estaban las cosas en Cuba. Y él estaba pues allá por Cannes, ¿no?, lejísimos de todo, en medio de una tormenta de nieve, y una historia bastante complicada. Pero bueno, escogí ese 1958 para empezar, pero no vamos a empezar ahí, sino por el final. El 20 de octubre de 1970, prácticamente todos los periódicos del país dieron la noticia de que Lázaro Cárdenas del Río había muerto. Un día antes, ¿cómo le hago para...? Ahí está. Un día antes, entre las 3 y las 4 de la tarde, víctima de un cáncer linfático, el general falleció en su casa de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En mayo de aquel año había cumplido 75 años y los últimos meses los había pasado casi como si no tuviera en mente que padecía una enfermedad incurable y que los médicos le hubiesen pronosticado que solo tendría entre 6 meses y 1 año de vida. Entre mayo y septiembre de aquel año recorrió todavía múltiples caminos por los estados de Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato. Lo hizo tal vez teniendo presente que en noviembre la Revolución Mexicana cumpliría 60 años de haberse iniciado. Por eso mismo, el general no perdería la oportunidad de consignar su propio balance del desarrollo que la nación mexicana había experimentado hasta ese momento, a partir del proceso violento iniciado en 1910, en el que él mismo participó activamente durante su juventud y que en la década de los años 30 lo había catapultado hasta los más altos puestos de decisión política, económica, social, militar y cultural del país. La 60ª celebración del inicio de la Revolución Mexicana le brindaba la ocasión para afirmarse como figura crítica, aunque inequívocamente institucional, del poco menos de medio siglo en el que había protagonizado como expresidente los diversos cambios de rumbo en el desarrollo político y económico del país. Si bien era cierto que la Revolución Mexicana había transformado y reorientado el acontecer nacional en lo que iba del siglo XX, el general también reconocía que en 1970 muchos compromisos, promesas y proyectos revolucionarios permanecían sin cumplirse. Es más, muchos de ellos no solamente estaban negados, sino que estaban marchando hacia atrás, ¿no? Él
escribía en esos momentos lo que algunos periodistas y analistas llamaron el testamento político de Lázaro Cárdenas, en el que hacía una puntual apreciación a los supuestos logros de la revolución, señalando sus carencias, sus desigualdades y sus injusticias que aún privaban en el territorio nacional 60 años después de haberse iniciado. Temas tan candentes como el creciente endeudamiento externo, la dependencia cada vez mayor de la inversión norteamericana o la invalidez y manipulación de los procesos electorales, así como la ascendente concentración de la riqueza nacional, o dicho en sus propias palabras, el nuevo acaparamiento de la tierra, del agua y del crédito en manos de modernos terratenientes, aparecían en aquellas reflexiones como claras tendencias de una contrarrevolución que se afincaba diariamente con mayor ahínco en el México de entonces. El estancamiento de las reformas agrarias, la creciente reticencia gubernamental a otorgar apoyos al ejido y a las organizaciones campesinas, las tendencias monopólicas en procesos industriales y de explotación de los recursos naturales, pero particularmente la constante violación al espíritu de las leyes del trabajo que los centros patronales y las empresas transnacionales imponían en connivencia con los gobiernos en turno, habían recrudecido las apremiantes condiciones de vida de los obreros y los campesinos. Para colmo, no existía democracia interna en los sindicatos y organizaciones rurales. Todos sabemos cómo funcionaba la CTM en ese entonces y su gigantesco cacique que era Fidel Velázquez, ¿no? Como tampoco se respetaban las garantías constitucionales más básicas como el derecho al trabajo, la igualdad de oportunidades y la condena a la discriminación económica o social. Además, en fechas recientes, particularmente en 1965 y 1968, el gobierno mexicano había mostrado una cara particularmente represiva y una buena cantidad de activistas políticos se encontraban en prisión. Por ello, lo que parecía imperar tanto en las relaciones de producción como en el Estado de Derecho, después de por lo menos 5 décadas de gobiernos postrevolucionarios, era la injusticia, la corrupción y la desigualdad. En aquel balance, y esto es interesante, les estoy mostrando imágenes de ese Cárdenas de los años 60, ¿no? También el general en ese balance se ocupaba de la educación y planteaba que a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Educación de los regímenes revolucionarios, más de una tercera parte de la población infantil mexicana no asistía a la escuela. El analfabetismo seguía siendo un lastre relevante en el desarrollo del país y esto era especialmente grave en las comunidades indígenas. El proyecto educativo de la Revolución Mexicana parecía haberse estancado y más aún, la propia trayectoria de aquel proceso de transformación se encontraba en entredicho. Decía en uno de sus párrafos finales, refiriéndose a la propia revolución, este es textual: las transgresiones a sus nobles objetivos están llegando al límite en la conciencia popular, en los momentos precisos en que nuevas generaciones desean conducir al país hacia una nueva etapa revolucionaria, pacífica pero dinámica, para impartir justicia y abolir privilegios. Este es un poco la presencia del general, es una constante en los periódicos desde la década de los años 40. Él mismo también promueve su propia figura, ¿no?, como un personaje, si bien manteniéndose lo más al margen posible de los debates políticos, no haciéndose a un lado, ¿no?, sino contestando a sus críticos, pero sí tratando, ¿no?, de permanecer como un expresidente y no seguir manejando al país en buena medida, ¿no? Al hablar de las nuevas generaciones, es probable que pensar en el movimiento estudiantil de 1968,
que todavía estaba fresco en el memorial social. Esta imagen, por ejemplo, es muy emblemática, es del final del sexenio de Miguel Alemán. Ahí se ve muy claramente cómo Cárdenas es un hombre muy institucional todavía, ¿no? Está empezando a surgir el enriquismo, ¿no? De 1952, y él aún así se mantiene un tanto al margen de los conflictos que se van a suscitar en esas elecciones, ¿no? Me voy a adelantar un poquito porque voy a esto. Decía que al hablar de nuevas generaciones es probable que pensar en el movimiento estudiantil de 1968, que todavía estaba fresco en la memoria social y que no solo había conmovido al sistema político mexicano en sus entrañas, sino que seguía fomentando resentimientos al recordar la brutal represión del 2 de octubre y la permanencia de presos políticos tras las rejas de Lecumberri. Para muchos jóvenes, después de aquel movimiento, la solución del país ya no estaba sentada en el nivel de la organización política y la movilización popular, sino que ahora debía promoverse por medio de las armas y la resistencia. La guerrilla, que se había ya manifestado en 1965 muy claramente con el asalto al cuartel de Madera, ¿no?, empezaba a aumentar sus reclutamientos y no tardaría en convertirse en un problema de mayor envergadura para el régimen priista. El general Cárdenas parecía justificar a aquella juventud que se debatía entre la desesperanza y la acción. En el penúltimo párrafo de su balance escribió con cierto aire condescendiente: es bien cierto que la juventud estudiosa y trabajadora requiere capacitación para integrarse a la sociedad en que vive, pero habrá que tener presente que su problema es también de conciencia y que si llega a manifestarlo en actos de desesperación es por su violenta inconformidad con un mundo en que conviven impunemente la opulencia y los privilegios de unos cuantos con la ignorancia y el desamparo de muchos. Entonces, en este texto, ¿verdad?, que se rescata, su último texto prácticamente, que se va a rescatar y se va a leer, de hecho, ya después de su muerte, durante el inicio del régimen de Luis Echeverría, ¿no?, este testamento pone un énfasis muy particular en los jóvenes, ¿no? Y tiene esta connotación optimista, ¿no? Pero ahora sí, después de esto, digamos, ahí lo vemos, ¿no?, todavía con, bueno, esos aunque no parecen, sí son jóvenes, ¿no?, porque en esa época los jóvenes todavía vestían de traje y iban muy formalitos a la escuela, ¿no? Allí está con una serie de jóvenes que eventualmente formarían el Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Pero vaya, lo que se había vivido en el 68 era de una violencia brutal, como se puede ver aquí claramente. Y ahora sí damos el salto hacia atrás. En 1956 le habían dado el premio Stalin de la Paz, que se nombraba Stalin un poco por imposición del propio Stalin, pero era el Premio Internacional de la Paz en el fondo. Y lo que pasa es que la Organización Mundial de la Paz estaba en Rusia y entonces un poco condescendientemente le pusieron el nombre de Stalin, ¿no? Pero era el premio de la paz, era el premio por sus gestiones, como gran pacifista que era, ¿no? Le dan este premio. Aquí están en la ceremonia de premiación, ahí se ve a doña Amalia, se ve a Cuauhtémoc también, ¿no? Es una ceremonia que se lleva a cabo en el Cine Olimpia y que va una cantidad de gente impresionante, ¿no?, a felicitarlo, y en el cual él insiste en que es necesario, ¿no?, que exista una conciencia sobre el impulso de la paz, dado que estamos precisamente en ese momento en medio de la Guerra Fría, ¿no? Estamos en 1956, 58, justo, ¿no?, cuando las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos están generando una paranoia brutal anticomunista
en el hemisferio occidental y digamos, en los países que están bajo la égide de la Unión Soviética, un delirio también, una especie también de podríamos decir, de locura, ¿no?, en contra del capitalismo en general. Entonces la tensión es muy fuerte en ese momento, y justo en ese momento, ¿no?, a finales, como les decía en un principio, de 1958, él, para no estar, y eso lo dice, y también yo lo supongo de una manera un tanto libre, para no estar en el besamanos, ¿no?, que es así como toda una ceremonia a la hora de que el presidente entrante asume el poder, ¿no?, el 1 de diciembre de ese año, para no estar ahí, de repente decide escaparse, ¿no? Y se escapa junto con Amalia y con unos amigos, ¿no? Toma un tren hacia el norte del país, de ahí cruza rápidamente Estados Unidos, llega a Nueva York, donde toma un barco y se va hacia Europa para encontrarse con Cuauhtémoc, que está estudiando y representándolo un poco a él y a todo el proyecto de la Comisión del Tepalcatepec en Europa, en Francia particularmente, pero también en Alemania, en donde tiene un especial interés, sobre todo porque él quiere echar a andar la industria siderúrgica en esta región de las truchas, que después es uno de sus grandes logros, ¿no? Pero son empresas alemanas, empresas francesas, pero además de eso, lo que quiere es también ver los grandes proyectos hidráulicos que se han llevado a cabo en Europa, y además atender a la invitación que le ha hecho el gobierno soviético para que le den formalmente su premio en territorio soviético, ¿no? Entonces, claro, cruza la frontera en Berlín, ¿no? Pasa de Berlín occidental a Berlín oriental, y bueno, las crónicas están prácticamente descritas en este libro. Si les interesa verlas, son súper interesantes, ¿no? Cruza, y de ahí pues cruza todavía no está el muro, pero sí hay una diferencia muy fuerte entre el Berlín oriental y el Berlín occidental. Cruza y hace un recorrido por Rumania, por Checoslovaquia, ¿no? Y de ahí llega a Moscú, en donde lo reciben. Bueno, estos son los conflictos que están sucediendo en México en los años 57-58, y ahí lo reciben en una escuela en Praga. Ahí va caminando con los jóvenes pioneros junto con Cuauhtémoc. Ahí le toca estar el 20 de noviembre festejando la Revolución Mexicana en una escuela que se llama así, República Mexicana, ¿no? Le toca dar una vuelta por ahí. En Moscú, ya digamos dando el salto hasta allá, pues ahí lo ven, ¿no?, con la gente, de hecho, ¿no?, metido en el metro, ¿no? Cuando uno ve la crónica de todo lo que hace en estos lugares, es de lo más interesante, porque al mismo tiempo que atiende a los grandes oficiales y a las figuras, y va al Ballet Bolshoi, etcétera, etcétera, y todo eso, y va al Hermitage en San Petersburgo, etcétera, etcétera, también se mete, ¿verdad?, entre la gente, y de hecho medio lo reconocen, le aplauden, lo tratan bien, pero se sienta ahí, pues ahí lo tienen, ¿no?, una imagen. Claro, desde luego va a visitar al mismísimo Nikita Khrushchev, con quien platica un ratito, ¿no? Se dicen cosas más o menos amables, ¿no? Y regresa a Europa, a Europa occidental, ¿no? Porque en la Unión Soviética, Organización por la Paz,
lo ha comisionado para que organice en México en 1961 un gran congreso de la paz, ¿no? Invitando a prácticamente todos los pacifistas del mundo. Ese congreso sí se llevó a cabo, este es uno de sus carteles, pero como iba en contra de los intereses de los Estados Unidos y particularmente también molestaba su propio protagonismo al protagonista principal, que era Adolfo López Mateos, el régimen no le hizo mucho caso, y no hay que olvidar que quien era el secretario de Gobernación de López Mateos era nada menos que Gustavo Díaz Ordaz, que era bastante conservador. Realmente la confrontación entre Díaz Ordaz y Cárdenas ya empezaba desde ahí, ¿no? Pero bueno, él continúa por Europa, ¿no? Y como les decía, estando en Cannes, ¿no? Se entera del triunfo de la Revolución Cubana, se entera por la radio, ¿no? Y bueno, continúa su viaje. Es un viaje bastante complicado porque luego lo mandan, bueno, le dan finalmente el pase a China, va, saluda a Mao, ¿no? Viaja un poquito por China, de ahí se va a Japón. En Japón toma el avión, ¿verdad? Pues está haciendo escala en Hawái y llega a San Francisco. Y en San Francisco lo cooptan los norteamericanos porque ya se enteraron que ya había estado en la Unión Soviética, ya había estado en China, no vaya a ser que se nos vuelva comunista, ¿no? Aunque ya tenía ciertas aficiones en ese momento, ¿no? Entonces los norteamericanos lo cooptan ahí, lo llevan a los grandes desarrollos del Tennessee Valley Authority, ¿no? Le dan unas vueltas por Estados Unidos mostrándoles los grandes proyectos hidráulicos y luego lo depositan en la frontera. Cárdenas está actuando en gran medida por su propia simpatía, pero de alguna forma está representando al Estado mexicano, ¿no? Y el Estado mexicano lo que quiere es mantenerse un tanto al margen porque no quiere molestar a los gringos, ¿no? Y entonces esto genera una tensión entre Cárdenas y López Mateos. López Mateos lo manda a llamar después de que él regresa a México y le dice: oiga, sus amigos andan diciendo ahí que usted es muy comunista y muy pro-cubano, etcétera, etcétera. Y entonces el general Cárdenas dice: mire, pro-comunista y pro-cubano, claro que soy, ¿no? Pero cuidado, porque comunismo no es lo que dicen que los gringos que es, no es el coco, ¿no? No se los comen a los niños crudos, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Los comunistas también tienen derecho de existir y también son capaces, ¿verdad?, de organizarse, y se organizan relativamente bien. Yo he estado allá, etcétera, etcétera, tal cual. Y bueno, los cubanos hay que darles chance de que hagan su propia revolución y que transformen el país. Bueno, pues esto genera pues ciertos conflictos, principalmente porque hay una posición sumamente agresiva de parte de los Estados Unidos hacia las propias transformaciones que se están viviendo en Cuba, ¿no? Esto ya se verá en años posteriores, sobre todo a partir de 61, 62, 63, ¿no? Pero ahí tienen ustedes a esta figura mexicana apuntalando a la Revolución Cubana, ¿no? En sus momentos de triunfo. Hablando precisamente yo no sé si ustedes logran leer lo que está allá arriba, yo casi no lo logro leer ya, pero esta es una imagen bastante interesante que me encontré en Estados Unidos, ¿no? En la que se utiliza la propia imagen de Cárdenas al lado de Fidel Castro para comprobar que los dos son una banda de comunistas rojillos mala onda, ¿no? O sea, en ese tono, ¿no? Ahí se puede decir una cosa: ellos son los malvados del mundo, ¿no? Bueno, pero en México, ¿verdad?, están pasando otras cosas, ¿no? Regreso aquí. Habría que reconocer que en público el general mantuvo una posición un tanto ambigua a la hora
de los problemas que se empezaron a suscitar ya en el régimen de Díaz Ordaz. Si bien es tensa su situación con Adolfo López Mateos, todavía existe cierta, digamos, bonomía entre ambos, ¿no? Pero es importante destacar, ¿no?, que esta ambigüedad que parece tener el general Cárdenas durante el movimiento del 68, perdón por el salto, pero me lo dicta en buena medida la imagen, tiene que ver con que precisamente en ese año de 68 el gobierno mexicano finalmente, ¿no?, firma el acuerdo para la construcción del complejo siderúrgico de las Truchas, que es el gran proyecto de Cárdenas para el desarrollo del occidente del país, ¿no? Y es precisamente 2 semanas después del 2 de octubre que se firma ese acuerdo, ¿no? Y eso pone desde luego al general Cárdenas en una situación bastante complicada. No puede oponerse abiertamente a la violencia con la que respondió el gobierno de Díaz Ordaz al movimiento del 68, pero debajo del agua está apoyando a los presos políticos, también colateralmente está lanzando una serie de opiniones un tanto complicadas, ¿verdad?, en contra de… y bueno, esto se va a poder ver muy claramente en ese documento con el que empezamos, que es el testamento político. Después del represivo final del movimiento estudiantil del 68 y la rumbosa, aunque también desangelada celebración de las Olimpiadas, el año de 1969 inició con malos presagios para quienes pretendían cambiar las cosas en el país, ¿no? Esta es una extraña foto porque se les ve juntos, y además se repite esta foto con cierta frecuencia durante el 68, un poco para desacreditar a los cardenistas que sí se manifestaron muy claramente en contra de Díaz Ordaz, pero es una foto de la campaña de Díaz Ordaz. Es cuando Díaz Ordaz llega a un complejo de la Comisión del Balsas y se entrevista con él, ¿no? Pero digamos, podríamos decir que después del propio 68, el general Cárdenas, digamos de octubre del 68 y de que se afirma ese acuerdo, el general Cárdenas mantuvo una distancia muy particular del propio régimen de Díaz Ordaz, pero sigue estando activo. Esto es lo que es interesante. En algunos estados como Guerrero, Michoacán y Nuevo León se vive una persistente agitación debido a la acción de grupos armados como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por Genaro Vázquez Rojas, el Partido de los Pobres, liderado ya por Lucio Cabañas Barrientos, el recién formado y entrenado Movimiento de Acción Revolucionaria y las Fuerzas de Liberación Nacional. El propio sistema de partido político mexicano único, ¿verdad?, pretendió reagruparse y fortalecerse en torno de quien resultó el candidato al PRI en la sucesión presidencial de 1970, el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Bueno, mientras el general sigue activo, esto es lo que es interesante, su último año, ¿no? Estas fotos son en la Mixteca, ¿no? Sigue acercándose a las comunidades indígenas, ya se le ve muy… Perdón, sí, en Chiapas, perdón, sí. Sí, es cierto, sí. Se le ve ya muy demacrado, ya muy pero aún así, fíjense, aún así, él había logrado
en 1965, después del asalto al cuartel de Madero, había logrado un convenio con el propio Díaz Ordaz, ¿no?, de ir él personalmente allí a Madera a ver cuál era el origen de ese asalto, por qué había sucedido eso. Y ahí está con Gonzalo Martínez Corbalá, que era su secretario particular en ese momento, ¿no? Y está en Madera y aún, digamos, estamos hablando ya de un hombre mayor también, ¿no?, que viaja y está preguntando sobre las cosas, ¿no? No se ve ningún militar allá alrededor, ningún guarura ni nada de esto. Un poco, digamos, para regresar tal vez, lo mismo le pasó después del asesinato de Jaramillo aquí en el estado de Morelos. Vino, él conocía a Jaramillo, vino, se entrevistó con la gente, ¿verdad?, en los alrededores de la zona donde lo mataron y todo esto. Y claro, inmediatamente la prensa empezó a decir que él había incitado, etcétera, etcétera. Y él siempre respondió, ¿no? Igual también la ida allá a la zona de Madera, siempre respondió diciendo: no, yo no voy ahí ni por morbo, ni por hacerle el juego al Estado, sino voy por un particular interés de saber por qué sucede esto en este país, ¿no? ¿Por qué se matan entre sí? ¿Por qué hacen esto, ¿no? Y en muchas de las razones a las cuales él llega, de por qué sucede esto, están precisamente en este documento. Bueno, lo tenemos también actuando en mítines, por ejemplo. Ahí lo tienen con Lombardo Toledano, ¿no? Participa en mítines en defensa de la Revolución Cubana, ¿no? Aquí, por ejemplo, los propios estudiantes lo suben en un aniversario de la Revolución Cubana, en una manifestación, lo suben a un automóvil y ahí hace una arenga, ¿no?, insistiendo en que es importante, que son importantes las vías pacíficas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también lo tenemos en apoyo a Cuba, ¿no?, en las manifestaciones. O sea, es un personaje que en estos años sí, aunque parece mantenerse relativamente al margen, sí se mantiene activo, ¿no? Ricardo, ¿puedo hacer un comentario en la foto anterior? Sí, claro. No Bueno, es muy breve. En la foto anterior él está en un coche subido y los jóvenes lo invitan a que haga una arenga a favor de Cuba. La marcha era de Cuba y esto me lo dijo el fotógrafo de esa foto. El gobierno apagó las luces de la plaza. Cuando iba a subir Cárdenas a hablar, él iba a ser el orador, y el gobierno apaga las luces y entonces los jóvenes ponen unos coches y prenden las luces del coche, y por eso salió esa y un par de fotos más, porque los jóvenes prenden la luz, iluminan, y el general se sube en el cofre de un coche y le dan un microfonito en una grabadora y queda grabado el discurso que después se publica. Ok, muy bueno, muy bien. Bueno, digamos, sigue. A lo que quiero llegar es que finalmente, independientemente de esa institucionalidad, la cual rara vez transgredió, sí es una figura con la que se cuenta en los movimientos de izquierda en este país, ¿no? Es un personaje que está presente, ¿no? Se toman en cuenta, van y lo consultan, lo ven. Él está abogando por los presos políticos, está abogando por la derogación de los artículos, ¿verdad? Que estos artículos brutales que se pusieron, se echaron a andar durante la Segunda Guerra Mundial sobre la disolución social y cosas de este tipo, ¿no? Pero sigue activo en esa dinámica, ¿no? Y hay
Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y que cuenta Julio Scherer, ¿no? Que hacia finales del régimen de Díaz Ordaz, fíjense, en junio de 1970, o sea, unos cuantos meses antes de la muerte del general, están el general Cárdenas y Julio Scherer en la Comunidad de la Libertad en Michoacán, y les voy a leer la crónica, ¿no? Porque me parece muy elocuente. Dice Julio Scherer: solos el general y yo iniciamos una larga caminata. A nuestra izquierda corría el caudal de la presa Yosocuta de la Comisión del Balsas. Me sentí libre, sin frenos. Díaz Ordaz agredía a Excelsior. Díaz Ordaz se entrometía en la cooperativa. Díaz Ordaz vivía atormentado por la matanza de Tlatelolco. Los muertos lo perseguían y perdía los escrúpulos. Díaz Ordaz era un hijo de la chingada. Sin dejar de caminar, me sentí paralizado. No tenía derecho a valerme de expresiones ofensivas en una consulta con el expresidente. Lo escudriñé completo, asustado yo. Miraba de frente al general y mantenía el paso. Recobré la confianza. De nuevo hablé sin interrupción. Estallaron mis nervios. Hablo sin parar, general, y usted permanece callado. Dígame algo, lo que sea, pero dígame algo. Le abro mi corazón y el suyo sigue cerrado a piedra y lodo. No entiendes, me dijo. Explíqueme, general. Es que no entiendes de veras. Un leve movimiento de su labio superior anunciaba a veces una sonrisa. Injuriaste al presidente de México y no me detuve. ¿No te basta? Esta crónica me gusta muchísimo porque muestra mucho esta dimensión del propio general, ¿no? En el fondo. Bueno, ya vamos llegando hacia el final. A ver, tenemos en estas conferencias de la paz, ¿no? Desde las fotos en donde ya le extirparon un melanoma que le había salido en un cachete, ¿no? Esta es una foto que me encontré en la prensa, ¿no? Que me gusta mucho, me parece así como muy elocuente, ¿no? También ya mayor. Y bueno, esta es la foto innegable de Luis Echeverría y de su oportunismo al aparecerse en el sepelio del general. Ya vamos a terminar entonces. Durante aquel 19 de octubre, en la tarde y la noche, una vez que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, empezaron a llegar centenares de personas a la casa del general. Entre ellos destacaban desde luego los expresidentes Miguel Alemán y Emilio Portesil, diversos líderes obreros y agrarios, funcionarios públicos y representantes políticos, amigos y conocidos. El presidente todavía en funciones, Díaz Ordaz, y el presidente electo, Echeverría, con sus respectivas esposas, arribaron pasando la medianoche. Varios recintos de la casa primero y luego las calles aledañas se llenaron de ofrendas florales y verdaderas multitudes acudieron a hacer guardia cuando el féretro fue llevado a la Cámara de Diputados. Ahí lo veló la clase política en turno y luego se abrieron las puertas para que el público pasara a rendirle su último adiós. Poco a poco, después de una larga escolta, lo acompañó de regreso a la casa de las Lomas de Chapultepec antes de que finalmente depositaran sus restos en la columna suroeste del Monumento de la Revolución. Una gran cantidad de crónicas aparecieron en los diarios de aquellos días sobre la enorme variedad de personas que acudieron a despedirse del general. En la revista El Tiempo, por ejemplo, un reportero escribió: nadie podía asombrarse de las lágrimas que resbalaban por las mejillas de hombres y mujeres, jóvenes y viejos que hicieron guardia ante los restos mortales. Al lado de personas vestidas de finas ropas estaban indígenas michoacanos de manta y guarache con sus esposas enrebosadas.
Elementos del primer batallón de la Policía Militar hacían valla desde la calle hasta la puerta de la sala en que se hallaba el catafalco. Continuaba cubierto el féretro con la bandera nacional. Más de 10,000 personas desfilaron ante el ataúd hasta ya entrada la madrugada. Con la muerte del general también parecía que una época del país estaba concluyendo. Ahí los tienen a un ladito, ¿no? Porque sí, alemán, ¿no? Diversos sectores de la sociedad mexicana percibieron que con el fin de tal vez la última figura tutelar de la Revolución Mexicana, las esperanzas de un futuro con mejores posibilidades de distribución de la riqueza y de menos injusticia se venían abajo. El periodista Miguel Mejido describió en su columna de Excelsior cómo esos sectores que no congeniaban con la violencia, pero que tampoco parecían muy convencidos de los caminos que había seguido la revolución hasta ese momento, se despedían del general. Dice Mejido: miles de mexicanos lloraron ayer la muerte del general Cárdenas, besaron su féretro, estrujaron la bandera que los envolvía, lo cubrieron de flores y convirtieron la Cámara de Diputados en un inusitado oratorio donde se rezó en castellano y en más de una docena de dialectos indígenas. A las 13 horas llegó el féretro a la Cámara de Diputados en medio de un impresionante silencio. Podía oírse con claridad las bocinas de los coches que circulaban por San Juan de Letrán. De pronto se escucharon varias voces. «Adiós, mi general», gritó un corpulento individuo de más de 50 años. «Nos vemos, Tata Lázaro», secundó también a gritos un hombre vestido con camisa y calzones de manta, cobija sobre el hombro izquierdo y un sombrero sureños del Estado de México en la mano. Y quiero terminar con para ninguno de ustedes es una sorpresa que una de las figuras del 68 que después siguió en buena medida comprometido, ya venía comprometido desde el Movimiento de Liberación Nacional, tal vez desde antes, desde el Politécnico, el propio ingeniero Eberto Castillo, ¿no?, que estaba precisamente encarcelado desde el 68, ¿no?, escribió en la revista Siempre un manifiesto que me gustaría repetir aquí. Con honda pena escribo estas líneas. A prisión llegó la infausta nueva. Lázaro Cárdenas ha muerto y corregimos nosotros, su voz ha callado. Su mirada profunda, dura y tierna, amiga de los pobres, no existe ya. Su presencia física ha desaparecido. Pero Cárdenas es de la estirpe de hombres que no mueren, no morirá jamás. Quienes no hicimos guardia ante los restos mortales del amigo entrañable, juramos solemnemente defender sus principios revolucionarios, pues nos consideramos continuadoras de las luchas inconclusas, como lo somos también de los anhelos de Morelos, Juárez y Zapata. Sabemos que él no morirá mientras viva uno de nosotros, de los que luchamos por un México digno, independiente y soberano. Pero los finales de 1970 transcurrieron sin mayores aspavientos, ¿no? No. Ni modo. Cada quien tiene su opinión, ¿verdad? ¿No? Bueno, va a resultar fan de Echeverría, ¿verdad? Porque ahorita voy a hablar mal de Echeverría, pero bueno, si no quieres, no, ¿eh? ¿No? Bueno, el desánimo y la desilusión de quienes aún mantenían la esperanza en lograr un cambio importante en el país por vías pacíficas no acabarían con el afán de resistir y emprender una lucha renovada. El propio Eberto Castillo, en una entrevista que le hicimos en 1994, 3 años antes de su fallecimiento, explicó de manera muy particular la supervivencia de aquella resistencia. En lo personal, cuando salgo de la prisión, después de haber estado desde 1968, yo planteo la creación de un partido,
PMT, desde luego, que recogía en su esencia los planteamientos del movimiento de liberación nacional y con un criterio abierto de independencia política y de independencia económica. El movimiento dejaba viva una semilla que después florecía, se asomaba en el movimiento médico del 65, en el movimiento estudiantil del 68, en los movimientos obreros del 71 y que resurge en el 88 en la lucha presidencial que da Cuauhtémoc Cárdenas. En 1970, a pesar de los días aciagos que parecían nublar el horizonte tras la muerte del general Cárdenas, aquella semilla de la resistencia que venía desde la propia Revolución Mexicana parecía que estaba volviendo a germinar. Muchas gracias. Gracias. Si alguno de ustedes tiene un comentario, alguna pregunta para el doctor Ricardo, es el momento que pueden expresarlo con todo gusto. Pero si no tiene pregunta, les comento esta fotografía. Esta es una fotografía también muy emblemática. Este es en su rancho Galeana, cerca de Apatzingán, ¿no? Y está vestido como se vestían precisamente con estos gabanes de gamuza, ¿no? Los ganaderos en digamos, en la década de los años 20, 30, 40, ¿no? Y que fue utilizada eso para que vean un poco el respeto que le tenía al ámbito popular. Fue un tipo de gabán que se utilizaba precisamente para llevar el ganado de un lado a otro en medio de las tormentas, pero ese gabán, o esos gabanes, tuvieron un particular significado, sobre todo entre los insurrectos de la Guerra Cristera, ¿no? Y en algún momento doña Amalia me contó, ¿no?, que ese gabán se lo había regalado un jefe cristero, ¿no? Entonces, y existe una foto muy famosa del general pacificando a Simón Cortés, que era un jefe cristero, con un gabán muy parecido, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que ese gabán es el gabán de Simón Cortés, pero de que se parece, ¿no? Doctor, gracias por su interesante plática. Aquí estamos en una de las propiedades que también fue de General Cárdenas. No sé si conozca alguna historia o anécdota de Casa Palmira y el General Cárdenas. Sería muy interesante escucharla. Pues la clásica, ¿no? Que venían Mújica, Gordón Ordaz, que era el embajador de la República Española en México, entonces en 1938, en los primeros días de marzo, ¿no? Venían de inaugurar el ingenio de Zacatepec, ¿no? Venían y venían en una comitiva con varios automóviles. Entonces el general Cárdenas decidió parar, ¿no?, cerquita de aquí. Hay gente que dice que fue aquí, pero la crónica que yo conozco más cercana es que cerquita de aquí se bajan Mújica y Cárdenas, caminan juntos, comentan, ¿no? Y Cárdenas y Mújica instrumentan ahí todo el asunto de la expropiación petrolera, ¿no? Cárdenas le instruye a Mújica que redacte el decreto, ¿no?, de expropiación o de nacionalización, ¿no? Y por ahí hay
alguna vez me encontré alguien que me contó que fue en el kiosco allá, ahí donde lo decidieron. Eso es parte de la conseja popular, ¿no? No lo hacían muy público, ¿eh? Ese tipo de decisiones por lo general se toman entre dos personas y lo más lejos de comitivas y demás, ¿no? Porque también tenía que permanecer lo más secreto, ¿no? Posible, porque si era un acto de sorpresa, tenía que ser una sorpresa, a pesar de que ya medio se intuía que por ahí venía la cosa, ¿no? Pero, digamos, esa es como la clásica Palmira famosa. Pero no solamente eso, ¿no? Sino la llama Palmira porque su primera hija, ¿no? Que murió, ¿no? Se llamaba Palmira, ¿no? Entonces por eso decidió llamar Palmira. Y Palmira era un lugar al que venían cuando el eje del general, para llamarle, era Ciudad de México, era como el extremo, ¿verdad? Con su metástasis, que era Palmira, ¿no? Pero los viajes eran para el otro lado, ¿no? Eran para Michoacán, ¿no? Y para la Tierra Caliente, a veces para el Bajío, etcétera, etcétera. Cuando ya se establecen las oficinas de la Comisión del Balsas aquí en Cuernavaca, allá arriba, ahorita hay un cortijo allá, por allá, saliendo rumbo hacia la universidad, ¿no? Creo que todavía son oficinas gubernamentales ahí. ¿Perdón? Por donde estuvo Capse, por donde estaba Capse. Exacto, sí, está todavía un busto de él, ¿no? Exacto, sí. Ya para entonces, estamos hablando de finales de los años 50, de los años 60, ya había donado gran parte de todo el terreno, ¿no? Lo había donado como al internado de las muchachas, que todavía está ahí, ¿no? Y la alberca la utilizaban, ¿no? Y esto era parte de las oficinas, ¿no? Del internado que se fue dejando caer, ¿no? Y claro, él era la modernidad, era un terreno enorme, ¿eh? Las cañadas de allá atrás, según la crónica inicial, contaban que había changos todavía, guacamayas, ¿no? Osos hormigueros, ¿no? En esa región de atrás, ¿no? Y al general, que nunca le gustó la cacería, esa es una cosa interesante, ¿eh? Eso de andar cazando, que eso luego les gusta mucho a los políticos, ¿no? Trató como de hacer una especie de área protegida, ¿no? Y entonces doña Amalia alguna vez nos contó que a esta casa entraban armadillos, por ejemplo, ¿no? Venían los armadillos a pedir de comer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra? ¿Quién me contó? Sí, bueno, es que donde estaba el general siempre había árboles, ¿no? Eso es un fenómeno que lo acompaña prácticamente toda su vida, lo tiene desde muy joven, ¿no? El cuidar el entorno, ¿no? Es una especie de ecologista prematuro, podríamos decir, ¿no? Los eucaliptos, esos que luego dicen que son malos y que maltratan al recto de todo y los quieren tirar, gracias a las barbaridades de un rector sarucán, ¿verdad? Que dice que no, los eucaliptos hay que tirarlos todos porque echan a perder la vida de todo el mundo, etcétera, etcétera. Bajaron los preciosos eucaliptos de la entrada de la universidad, por ejemplo, ¿no?
Bueno, son árboles que aquí en el hemisferio norte crecen al revés, ¿no? En vez de crecer hacia la izquierda, de derecha a izquierda, crecen de izquierda a derecha. Esto es cierto, ¿eh? En el hemisferio sur, ¿no? Crecen al revés y son mucho más duros, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas biológicos detrás de esto. Yo protesté brutalmente cuando tumbaron varios eucaliptos en Tlalpujahua, precisamente. Tiraron unos eucaliptos preciosos, salí corriendo y decía, ¿por qué los tiran? Y entonces llegaron los biólogos de la UNAM, ¿no? Así a explicarme por qué, ¿no? Y entonces explicaron precisamente eso. Y la madera del eucalipto en el hemisferio norte es muy suave, es fibrosa. En cambio, en Sudáfrica es una de las maderas más duras que se utilizan para construcciones y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, el responsable de haberlo traído los eucaliptos es nada menos que Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Un prócer del árbol, pero él se los trajo, ¿no? Entonces, bueno, esas son historias que ni siquiera vienen al caso. El general Cárdenas quería mucho a Miguel Ángel de Quevedo, a pesar de haber sido un viejo porfirista, como decían, ¿no? Como decían por ahí los propios políticos de izquierda en ese momento. Pero lo respetaba mucho y lo tuvo relativamente cerca. Este vivero, cuando uno, por ejemplo, ve la reforestación que se hace en Jiquilpan, las reforestaciones que se hacen alrededor del lago de Pátzcuaro, por ejemplo, alrededor del Crefal, también de lo que era su casa de la Quinta Heréndira, ¿no? Sí, no cabe duda que forma parte del espíritu cardenista el cuidar la naturaleza, aunque también tiene sus asegúnes, porque si ustedes conocen las Truchas y esa región, es realmente el páramo destructor, ¿verdad?, de todo el entorno, ¿no? Una zona industrial con una explotación de acero, etcétera, etcétera. Y pues esas parece que eran unas playas idílicas, preciosas. Si uno conoce Caleta de Campos, uno se va más hacia la Saladita, donde le gustaba nadar, por cierto, al general, ¿no? Que son playitas muy bonitas del Pacífico, ¿no? Uno ve hoy en día las Truchas y es de veras, Dios, es así como un atentado contra la ecología mundial, ¿no? Así, que bueno. ¿Con el enriquismo? Sí. Bueno, esto también lo explico en este libro, se los recomiendo. Podríamos mencionar como dos versiones, dos interpretaciones. Una, por ejemplo, que desarrolla con mucha fuerza Elisa Servín, que es muy enriquista, está muy a favor del movimiento enriquista, y existe una versión que, si uno le hace caso a los documentos del general Cárdenas, uno entiende un poco su reserva, ¿no? Desde luego surge el enriquismo. Él conversa varias veces con Enríquez Guzmán antes de que Enríquez Guzmán se lance, ¿verdad?, como candidato independiente y que eche a andar toda su campaña. Y conversa con él, conversan juntos con Mújica también. Está el hermano también de Enríquez Guzmán, que es un hombre muy poderoso, con una capacidad económica extraordinaria, es un ricacho millonario realmente, ¿no? Y el general Cárdenas, por lo menos también en sus apuntes, le dice: no conviene, ¿no?
Y no conviene porque lo que vas a generar es una confrontación interna, ¿no? Una de las cosas por las que propugnó el general Cárdenas desde la refundación del PNR, el PRM, es precisamente una unidad política, ¿no? Él es, digamos, el gran ideólogo, o él y sus seguidores, algunos de sus seguidores son los grandes ideólogos de esta estructura corporativista del PRI, ¿no? Del PRM y luego del PRI, ¿no? Entonces, sí, las pláticas que tienen, el general se opone a que Enríquez Guzmán se lance como candidato. Sin embargo, ¿verdad? Dice, no voy a meter las manos, ¿no? Eso está claro. Y no las mete, eso también es cierto, ¿no? Porque su cuñado, su suegro, la propia doña Amalia, ¿no? Todos ellos, ¿verdad?, manifiestan sus simpatías. Su cuñado incluso llega a ser candidato a diputado. Un hermano de él, José Raimundo, es suplente de senador por Michoacán en la fórmula de Enríquez Guzmán. Entonces, claro que se parecía que Cárdenas estaba detrás del movimiento enriquista, pero él dejó bien claro que él no quería formar parte de eso, ¿no? Incluso durante la promoción, ¿verdad?, de la campaña de Enríquez Guzmán en Michoacán, ¿verdad?, él trató de mantenerlo más al margen, aunque permitió que por toda la Tierra Caliente, Morelia, la región de Pátzcuaro, etcétera, etcétera, de los Altos, se hiciera una campaña lo más democrática posible, ¿no?, en ese sentido. Pero él se mantuvo, y se mantuvo un poco por yo casi me atrevería a llamarlo de exceso de institucionalidad, ¿no? Él era muy institucional, ¿no? Entonces, claro, muchos de los enriquistas incluso lo acusaron de traición, ¿no? Él, después de una gira muy exitosa, ¿no?, de Enríquez Guzmán en Michoacán, Tierra Caliente, él finalmente es abordado por los periodistas y dice, no voy a emitir opinión, no me interesa participar aquí, no lo voy a hacer. No, pero es que su familia, no quiero saber. Y insiste, y no insiste. Y esto es, yo creo que desde mi punto de vista es una muestra de integridad, ¿no? Pero, digamos, ahí eso puede estar en debate, ¿no? Pero lo que es interesante es que Miguel Alemán, ¿no?, a finales de su propio gobierno, involucra a Cárdenas en una buena cantidad de actividades, ¿no? Que es un aniversario más de la expropiación petrolera, que la inauguración de las presas, que inauguración de recintos militares especiales, etcétera, etcétera. Entonces lo tiene incorporado, ¿no? Porque además es funcionario de Alemán. Él es vocal precisamente de la comisión de Tepalcatepec, nombrado por el presidente, ¿no? Entonces hay cierta fidelidad también ahí que le debe, y eso es otra cosa que es importante. Hay que entender un poco al Cárdenas militar, ¿no? Cárdenas no se va a sublevar a nadie, ¿no? Es militar, tiene las consignas clásicas militares, ¿no? Entonces, no va a andar, es más, él somete a muchos militares insurrectos, desde Saturnino Cedillo, incluso en la rebelión de Gasca él no participa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que digamos, Cárdenas se mantiene, ¿verdad?, firme, apoya también a Ruiz Cortines cuando hace su gira por Michoacán, de la misma manera como apoyó a Enríquez Guzmán, nada más que
ahí hay otro elemento, y es que el gobernador de Michoacán en ese momento era su hermano, Dámaso, ¿no? Y él era del PRI, claramente del PRI, ¿no? Entonces, claro, su hermano del PRI, su cuñado y su suegro enriquista. Pues claro, él estaba así como que... no, y claro, no se manifestó eventualmente a favor de Ruiz Cortines, no cabe duda que sí. Y Ruiz Cortines, desde que se lo agradeció, no cabe duda, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lo distanció mucho de Mújica, ¿no? Ahí está, Ana nos puede contar eso, ¿no? Lo distanció de Mújica, aunque después medio se encontraron otra vez, ¿no? Pero yo creo que ese momento no fue realmente, como dicen los enriquistas, que Cárdenas traicionó, ¿no? Yo creo que se mantuvo institucional, lo cual era complicado, ¿no? Una situación familiar de esta índole, ¿no? Y además, él no le podía ser infiel a su propio partido. De hecho, decía, no, que era miembro del Partido Comunista. No es cierto, no era miembro del Partido Comunista. A pesar de que hay una credencial o una lista y una credencial del Partido Comunista que dice Lázaro Cárdenas. Yo creo que es otro Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero él se mantiene fiel al PRI, no cabe duda, ¿no? No cabe duda. Y a las instituciones presidenciales de este país.